sigue, no podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día, en Segundos Afuera. Y el tema del día refiere a la decisión del gobierno que estableció un nuevo salario mínimo para los docentes y estableció 500.000 pesos a nivel nacional. Para saber qué impacto, qué injerencia tiene esta decisión a nivel nacional en los docentes de nuestra ciudad, charlamos con Silvina Furgat, secretaria general de SUTEBA Necochea. Silvina, bienvenida al aire de Estación K2, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Y muy buenos días para toda tu audiencia también. Bueno, ¿cómo anda todo? A ver, nosotros tratando de entender esto que, entendemos es a través de organizaciones, de representaciones, de SUTEBA, que es un gremio a nivel provincial, tratar de que nos expliques qué injerencia tiene esta decisión tomada de manera unilateral después de una reunión en la que no se pudo llegar a un acuerdo con los gremios a nivel nacional y que el gobierno, repito, unilateralmente decide que el sueldo, el salario mínimo de los docentes sea de 500.000 pesos. Decime un poco cómo impacta esto en los docentes de la provincia de Buenos Aires. Bárbaro. Bueno, nosotros a nivel nacional tenemos la representación de CETERA, que es quien nos representa a todos los trabajadores y trabajadoras de cada una de las provincias ante el secretario de Educación. Digo secretario porque hay que dejar en claro que un Ministerio de Educación Nacional se transformó en secretaría, y eso ya es complejo. Bajan el nivel de decisión y bajan los presupuestos, ¿no? Claro, bueno, sí, cada una de las provincias argentinas tiene un presupuesto. Por ahí te hago un poco más de historia, sí, dale. Hay un periodo donde mandato de Menem le hace la transferencia de todas las escuelas a cada una de las provincias. Y en esa transferencia de responsabilidad implica también la transferencia de los fondos. Entonces, lo que sí se unifica a nivel nacional son los salarios mínimos que o sea, el piso salarial que cada uno de los docentes de cada una de las provincias debe cobrar, pero la negociación se establece en las provincias porque las escuelas dependen provincialmente de la Dirección General de Escuelas. Ok, dicho esto, te consulto... En ese caso y en ese momento, perdón, ¿me querías preguntar algo? ¿O te hago un relato así cortito como dale. Poder encuadrar lo que esto que me estabas consultando? En la época de la Carpa Blanca y producto de esos 3 años de lucha se logra la Ley de Financiamiento Educativo, que establece el piso del Producto Bruto Interno destinado a educación, y hablo de nivel nacional, y este tema de las paritarias nacionales. Lo salarial es uno de los puntos de la paritaria. Está las condiciones laborales que tienen que ver con la formación docente, con el equipamiento para las escuelas, con SAES, el servicio alimentario escolar, la conectividad, la entrega de material bibliográfico para cada una de las escuelas. Todo este presupuesto nacional se divide en las provincias, o sea, se acuerda a nivel nacional, se divide en las provincias, después cada provincia, en función de la cantidad de sus escuelas, recursos, etcétera, determina los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y la nación lo que hace es establecer un piso mínimo. Bien. Bueno, en aquel momento también lo que se estableció fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el famoso FONID, que se perdió. Este gobierno lo sacó el año pasado. Sí, en realidad ya cuando asumió en diciembre del 2023, en la provincia de Buenos Aires, nosotros, es una partida que se cobra con contraprestación, digamos, o sea, la provincia abona el FONID a cada uno de los docentes, que en enero del 2024 era alrededor de 60.000 pesos por cargo, y la nación le transfiere los recursos una vez que la provincia lo pagó. Bueno, nosotros en Provincia de Buenos Aires lo recibimos en el mes de enero
y ya nunca más se transfirieron esos fondos. En consecuencia, no lo percibimos más. Ok, ¿quieres, es un Lo que 10% hoy del sueldo más te o menos de lo que se cobraba? ¿El Te FONIT? estoy hablando de 60.000 pesos de FONIT que incrementaban nuestro salario por cargo en enero del 2024, negociándolo a partir de hoy es mucho más. Claro. Bueno, ese fondo se perdió de la misma manera que se perdió la transferencia de fondos nacionales educativos a cada una de las provincias. Así que bueno, lo que dice la ley nacional es que se tienen que encontrar los representantes de los trabajadores y trabajadoras con el gobierno para establecer esos criterios de piso mínimo salarial, de condiciones para enseñar y para aprender. Bien. Eso nunca se llevó a cabo en este tiempo, o sea, desde diciembre del 2023 a la fecha, nunca se realizó, y son los gobiernos provinciales quienes están con sus presupuestos financiando el sistema educativo. Ok. La reunión esta que vos decís que nunca se llevó a cabo, en la cual tenían que ponerse de acuerdo supuestamente los gremios a nivel nacional con el gobierno de cuál era el salario mínimo para los docentes, ¿no? O sea, sí, eso es una parte de la paritaria. Claro. En cuanto a los salariales, eso. Bueno, se estableció ayer unilateralmente el piso salarial sí. docente, que es como vos decías, que establece un piso para un docente que recién se inicia de 500.000 pesos. Ese piso, o sea, ningún docente de Argentina puede cobrar menos de eso. Ok, Pero perfecto. ¿Cuál era, tenemos un te detengo acá problemita para acá. consultar esto. ¿Cuál era el reclamo de los gremios, digamos, de esa reunión que nunca se llevó a cabo o en la que nunca se pudieron poner de acuerdo? El gobierno dice que son 500.000, pero el reclamo de los gremios, ¿de cuánto era? No, en realidad hay que tomar en cuenta todo. Primero tener en cuenta cuánto es el presupuesto nacional que se destina a las provincias. No se hablaba de un monto, se hablaba de acuerdos. Acuerdos establecen que las dos partes tengan que coincidir y está vinculado con el incremento en alimentos, etcétera, que ha habido en todo este tiempo, ¿no? Yo te estoy hablando desde diciembre del 2023 a la fecha, porque nunca hubo un encuentro. Claro, o sea, estamos hablando, me pongo a pensar rápido, Silvina, y es por lo menos, más del 150% debería haber aumentado ese mínimo. Exactamente. ¿Por una cuestión de inflación y esas cuestiones? Y además con una dificultad, no todas las provincias de Argentina tienen los mismos recursos. Hay provincias donde hay que colaborar más en temas presupuestarios, porque los ingresos provinciales son menores, y otras en que hay que colaborar menos. Y de eso se trata un sistema federal que está acompañado por un gobierno nacional, donde hay que poner sobre el tapete el tema educativo. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, bueno, yo te estoy hablando desde el año pasado, el déficit con respecto a presupuesto, o sea, lo que la Nación le debe a provincia de Buenos Aires en términos de transferencia de fondos en educación, ascendía a más de 12 billones de pesos. Y así todo, nosotros hemos tenido paritarias provinciales, de hecho la última que se estableció, hablando siempre en términos salariales, porque el resto si querés también lo podemos conversar, lo que tiene que ver con condiciones de enseñar y aprender. No me quiero imaginar cuestiones, no me quiero imaginar cuestiones edilicias. Si el sueldo, digamos, que es lo más, si se quiere, sensible al oído, a las noticias o a la masividad, respecto a los que no estamos metidos en el mundo de la educación, digo, si el sueldo no se empareja con lo que están reclamando, no me quiero imaginar cuestiones edilicias que quizás que son, digamos, son más tapables, ¿no? O menos palpables al oído de cualquier transeúnte. No me quiero imaginar cómo estamos ahí. Claro, por eso te digo, son situaciones que tienen que ver con la formación docente ya en actividad. No te estoy hablando de formación inicial de un docente que está estudiando sino
un docente que ya está en actividad, y eso está establecido en la Ley Nacional de Educación, la responsabilidad que tiene el Estado sobre fondos y recursos en educación. Bueno, lo que tiene que ver con la formación, con el servicio alimentario de las escuelas, con políticas públicas que hacen a las condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Nosotros, te decía, en la última paritaria provincial que tuvimos, que fue en el mes de febrero, una paritaria que es abierta y que ante cualquier situación de disparada de inflación nos volvemos a sentar a discutir, fue del 9%, y en consecuencia nosotros cobramos ahora en el mes de marzo lo que correspondía al 7% de incremento, y ahora en el próximo mes lo restante. Un docente que recién se inicia en la provincia de Buenos Aires percibe por un cargo de 4 horas, ¿no? 590.000 pesos de piso. Ok, o sea, lo que en Nación se paga 500.000 pesos, en provincia la decisión es pagar 590.000. Sí. Después a eso le tenés que sumar otros bonificantes vinculados con el lugar donde se desempeña, si es un espacio rural, si es un espacio urbano, si es un nivel o modalidad, si tiene muchos años de antigüedad el docente. Un docente que recién se inicia, como te decía, percibe 590.000 pesos, y un docente con la mayor antigüedad en la provincia de Buenos Aires está percibiendo 800, no recuerdo bien, pero ponele alrededor de 850.000 pesos por un cargo de 4 horas. Después, si hay una jornada extendida, se duplica, los cargos jerárquicos también. Bueno, hay diferentes variables que hacen que nuestro sueldo varíe, nuestro salario. Sí. Bueno, y esa es la situación. Nosotros lo que estamos reclamando es que en realidad la paritaria nacional sea una paritaria seria, como establece la ley, donde se sienten las dos partes y se discuta lo salarial por un lado, se discuta cómo se colabora con las provincias que más lo necesitan, y además se discuta también otras condiciones que yo te comentaba, claro, que son necesarias para que la educación pública se lleve adelante en condiciones dignas. Claro, entiendo, a ver, Silvina, a ver si puedo interpretarte. Entiendo que siendo docente en la provincia de Buenos Aires y estando el gobierno que está, que por lo que vos me decís se preocupa por tener esta paritaria y esta especie de cláusula gatillo, que es que si se dispara la inflación, el gobierno está atento no a es abrir... una cláusula gatillo. No, pero digo, pero es una atención de si se dispara la inflación, estamos atentos a abrir nuevamente la paritaria, digamos, sí, a no dejarlos retrasados con los sueldos. De hecho, igual la paritaria ya se abre ahora en el mes de abril nuevamente, pero esa cláusula de apertura lo que nos permitía era que a mitad de negociación había una disparada, nos volvíamos a sentar antes de la próxima paritaria, que es ahora en abril. Que se adelantaba la fecha. Digo, ¿esa paritaria casi siempre va pegada al número de inflación? Sí, claro, sí. Sí, al número de inflación establecido por el INDEC, ¿no? Claro. Digo, respecto a eso, en lo salarial, digamos que están relativamente protegidos, pero no por eso pueden desatender lo que pasa a nivel nacional y con las otras provincias, digamos. Se suban al reclamo en esta cuestión, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero porque te digo que tiene que ver, por lo que te decía anteriormente, que tiene que ver con un sistema igualitario y federal donde todos los alumnos y alumnas y todos los trabajadores y trabajadoras de la educación tengan las mismas condiciones. Bien. Es eso. Silvina, a modo personal te lo pregunto. Dale. ¿Por qué crees que un gobierno puede llegar a desatender a la educación, que es lo primordial, lo básico, que un país que quiera salir adelante tiene que apostar a la educación sí o sí? Lo venimos diciendo, digamos, acá yo creo que no hay ideología política por las cuestiones del análisis de la educación. Uno puede pensar de una manera, puede pensar de otra, llevarlo adelante de una manera, llevarlo adelante de otra, pero todos estamos de acuerdo que la educación es la base para que un país pueda llegar a salir adelante. ¿Por qué crees que un gobierno no desfinancia la educación? Digo, es una mezquindad política, es una manera de llamar la atención. Porque, digamos, yo no creo que ninguna persona, salís a hacer una encuesta hoy, y vote a quien vote, yo creo que todos estamos de acuerdo con que hay que financiar la educación, ¿sí? Bueno,
De hecho, la movilización que se hizo el año pasado en defensa de las universidades públicas y el tema del financiamiento fue una situación que nos atravesó a todos, Sí. y independientemente de si tuviese familiares estudiantes, fuese estudiante. Bueno, yo creo que hay un plan muy claro sobre a quién se va a acompañar en estos procesos con este gobierno. No solo se financió la educación pública, tenemos dificultades con el sistema de salud, la quita de medicamentos, bueno, vemos las movilizaciones de los jubilados todos los miércoles. Digo, vinieron a hacer eso, ¿no? A atender a una Argentina para pocos y odiadores seriales de las clases más vulnerables, porque lo demuestran con cada una de las políticas que implementan. Que en educación hay muchas cosas por hacer, sí, claramente. Te iba a preguntar Pero esto, momento... ¿existe una posibilidad de, a ver, no te digo ni siquiera un mea culpa porque no creo que puedas llegar a vos a modificar algo desde la posición en la que hoy estás, pero digo, hay una especie de mea culpa que debería haber un reordenamiento, no digo el que está haciendo el gobierno, pero digo una especie de reordenamiento de algunas cuestiones, sí, no solo en la educación, hablaste de la salud también, algunas cuestiones que revisar, ¿en eso estamos de acuerdo? No, sí. No, sí, en eso estamos de acuerdo, pero vos no podés quitar derechos a todo el mundo No, las para formas, después claro. Llevarlos a la práctica. Hay cuestiones para revisar, sí, podemos coincidir, en algunas sí, en otras no, pero no es la forma la quita, revisemos. Está bien. Pero mientras tanto la gente no se puede quedar sin comer, sin medicación, sin tratamientos médicos. Así que... bueno, nosotros desde la CETERA rechazó esta definición unilateral y Sí. sigue reclamando, en principio, el tema de la recuperación del FONID, que nosotros entendemos que hoy por hoy sería alrededor de 80.000 o más pesos que le están quitando a cada uno de los docentes por cargo. Okay. En términos de plata. Pero bueno, también necesitamos seguir formándonos, también necesitamos que las escuelas tengan condiciones dignas. Claro, no sería la única mejora, bueno, hay un montón de cosas por hacer. Te consulto la última, Silvina, estamos charlando con Silvina Furgat, titular de SUTEBA, del sindicato SUTEBA aquí en la ciudad de Necochea. ¿Crees que esto puede llegar a caer en la consecuencia de alguna medida de fuerza? Digo, ¿qué se habla en las reuniones? ¿Hay planes de poder hacer un paro en algunos días más? Mirá, en este momento, bueno, viste que acá las noticias son todas de hoy para hoy, de 5 minutos te salen con otra cosa. En estos momentos la CETERA está en reunión, más allá de salir a criticar esta definición, se reunieron los secretarios y secretarias generales, eso de todas las provincias, y así que eso lo vamos a saber en breve. Y sí, nosotros como CETERA pertenecemos a la CTA de los trabajadores, y hay una medida de fuerza que está convocada para el día 10 de abril, donde en conjunto con otros trabajadores, bueno, se van a seguir denunciando y reclamando cada uno de los derechos que se van perdiendo. ¿Crees que se puede unificar el reclamo docente ahí en el 10 de abril? Sí, claro, por supuesto, nosotros formamos parte de esa central de trabajadores. No, pero digo, a ver, digo, para que no se diversifique, digamos, pueden ir al paro ese día y no hacerlo otro día, a eso me refería. Sí, claro, sí, seguramente. Bien, sí. Bien. Pero bueno, eso se está tratando y discutiendo en este momento. Bien, estaremos atentos entonces para informarlo. Silvina, muchísimas gracias por atendernos cada vez que te llamamos, que te solicitamos y por ser tan clara al aire explicándonos todas estas cuestiones de salarios y responsabilidades y demás. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y bueno,
vamos a seguir escuchando la hermosa música que estaban pasando. Dale, arriba, tenemos un montón de música por delante. Muchísimas gracias, Dale, Silvina. un abrazo grande. Beso grande, buen día. Hasta luego. Silvina Furgate, secretaria general de SUTEBA en la ciudad de Necochea. Bueno, hablando un poco de esto de que la decisión del gobierno unilateral hasta el momento, que estableció el nuevo salario mínimo para los docentes en 500.000 pesos a nivel nacional, hacíamos la salvedad de la explicación que en provincia de Buenos Aires es otra la decisión del gobierno de Axel Kicillof.